La libertad es la clave de la sociedad democrática. El derecho a voto nos permite escoger a los representantes de la población en los gobiernos, tanto municipales como autonómicos y nacionales. Ese voto es nuestro voto. Por eso, en CINC creemos que la mejor manera de ir a votar es de forma consciente y con la información necesaria para poder ejercer un voto con libertad. Desde CINC queremos hacer este programa como un apoyo a la ciudadanía y en especial a los jóvenes, para dar orientaciones acerca del panorama político de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. ¿Qué hay en juego? ¿Qué reflejo pueden tener unas elecciones autonómicas y municipales en un año electoral con elecciones generales a finales de este año? Son preguntas clave para entender la campaña electoral de estas últimas semanas. Para contestarlas, cuento en primer lugar con César González, compañero en CINC. Buenas, César. ¿Qué tal, Ferran? Aquí para estrenar un modelo nuevo que hacemos de programa especial sobre las elecciones del 28M y además con un invitado que presentarás ahora, que es una pasada poder contar con él. Y también para estrenar algo que no habíamos hecho nunca todavía en CINC y que el año que viene haremos más aún, que es formatos conversación con expertos sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que queremos hacer con los jóvenes, es decir, expertos que nos ayuden a nosotros a enfocar un poco sobre temas concretos como es este de las elecciones. Efectivamente. Y en segundo lugar tenemos a Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra. Muy buenas, Jordi. Muy buenas, encantado aquí de estar con vosotros. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Jordi. Hablemos de la repercusión de este próximo 28 de mayo. 2023 es un año electoral con las elecciones autonómicas y municipales ahora en mayo y las generales en noviembre. Entonces, se dice que la tendencia al 28M marcará la de las generales en noviembre. Pero ¿hasta qué punto esto es así? O sea, ¿se puede decir que el resultado de estas elecciones del 28 de mayo va a ser conclusivo? En primer lugar, hay que destacar porque es lo que se juega, lo que se está jugando, lo que está en juego son elegir a los alcaldes y municipios de más de 8.000 municipios en España y 12 parlamentos autonómicos de los que saldrán los gobiernos autonómicos de esas 12 comunidades autónomas. Eso es lo que está en juego y eso es lo que vamos a elegir el 28 de mayo. Pero es cierto que políticamente hay algo más, ¿no? Y ese algo más es la lectura que se hace de estas elecciones municipales y autonómicas de cara a las generales, que previsiblemente serán en diciembre, aunque también se habla que quizá puedan ser la tercera semana de noviembre. ¿Qué repercusión tiene políticamente estas elecciones del 28M para las generales? En ese sentido, hay una tendencia histórica en España, que es quien gana las municipales, o sea que esto es importante, no es tanto las autonómicas, porque no se celebran en toda España, son las municipales. Quien gana las municipales gana después las generales. Esto es una tendencia histórica en España que ha sido así, excepto en las elecciones de 2007-2008. En las elecciones de 2007 el Partido Popular obtuvo más votos que el Partido Socialista, si bien es cierto que el Partido Socialista obtuvo más concejales. Y luego en el 2008 ganó el Partido Socialista, ¿no? En el 2003 había pasado algo distinto, que es que el PP obtuvo más concejales y el PSOE mayor número de votos, y en el 2004 ganó el PSOE. Es decir, excepto en el 2007, quien gana las municipales en número de votos acaba ganando las generales. Pero más allá de los datos concretos, en comunicación política también es muy importante las sensaciones, las percepciones, ¿no? Por tanto, las percepciones de quién es ganador o de quién es perdedor. Porque precisamente en esa excepción de 2007, aunque el PP obtuvo más votos en las municipales y acabó perdiendo en el 2008, las expectativas eran mucho mayores. Al no cumplir esas expectativas, se dice que en el 2008 pues, acabó ganando y renovando Zapatero, ¿no? Por tanto, no solo hay que ganar, sino dar también sensación de victoria. Por eso, sobre todo el PP está muy interesado en que esta campaña tenga un enfoque muy nacional, que se vea como una primera vuelta de un año electoral, que tendrá su segunda vuelta en diciembre, y obtener más votos en cómputo general que el Partido Socialista en las municipales. Porque así transmites una idea, una sensación ya de cambio de ciclo, de una nueva era, donde el Partido Popular sería el principal partido, ¿no? Y por el Partido Socialista, que en teoría no debería estar muy interesado en que se nacionalizase la campaña electoral, aunque Pedro Sánchez lo ha hecho, esto si queréis hablamos más adelante. La idea es obtener más votos que el Partido Popular y dar la sensación de que esto sigue estable y que por tanto las mayorías se mantienen, ¿no? Que hay continuidad. Jordi, yo tengo aquí una pregunta con esto que decías de expectativas y todo el balance de las municipales y cómo afectan luego
a las generales. Yo lo que veo un poco en el panorama es que no está claro porque hay muchos municipios importantes quizás en los que no termina de estar claro. O sea, podemos estar ante un panorama de aquí a una semana y media en el que se tiña el mapa de azul o que se quede un poco a medias. Y en este juego de expectativas el PP realmente se juega mucho, que decías. Yo creo que hay como mucha incertidumbre de, incluso me imagino que en Génova también hay esa incertidumbre de hasta qué punto va a haber un cambio azul o igual hay que rebajar expectativas porque no da para tanto. Claro, efectivamente, por eso las expectativas es muy importante y es que se entiende por ganar las elecciones, ¿no? Podemos decir, como decía antes, históricamente es el número de votos obtenido en las municipales, pero luego está lo importante es la sensación, la percepción de la ciudadanía de efectivamente un cambio de ciclo y por eso yo creo que el Partido Popular necesitaría ganar en alguna comunidad autónoma y desde luego mantener la Comunidad Autónoma de Madrid y mantener la capitalidad de Madrid, cosa que no es fácil, y arrebatar algunas de las comunidades autónomas más importantes al Partido Socialista, ¿no? y al gobierno. Es decir, tocar gobierno, no solo obtener más número de votos, ¿no? Y también, de nuevo, puedes tener más número de votos, pero tener menos concejales o no ganar en ciertas alcaldías. Ese teñir azul que decías, César, eso luego cómo se traduce, o cómo se ve, ¿no? O cómo lo va a ver el elector. Pues entonces también ese juego luego de los mensajes, que todos serán ganadores, como ya sabemos, todas las noches electorales nunca hay grandes perdedores, aunque aquí yo creo que sí que lo sabrán, es esa, cómo marcan esos mensajes para que la gente perciba o bien que hay un cambio de ciclo, que es lo que quiere el Partido Popular, o bien que ahí se mantiene, que hay una continuidad en las tendencias políticas de España. Pero vamos, comparto contigo, ¿no? que el Partido Popular necesita una victoria, no solo el número de votos en las municipales, sino conseguir algún gobierno de los que ahora no tiene, y creo que no le bastaría con ganar en La Rioja, con todos los respetos a los riojanos, pero es una comunidad autónoma pequeña, sino que necesitaría alguna victoria más. Claro, y en el ámbito del ganar, se advierte como una cierta estrategia por parte del PSOE para desprestigiar el gobierno del PP si gobernara en pacto con Vox. Entonces, en muchas comunidades autónomas el reparto de los votos está pues muy ajustado y está claro que pues, en comunidades como La Rioja o Aragón se necesitaría de un pacto de PP y Vox, en caso de ser el PP la fuerza más votada, para poder gobernar. ¿Eso podría perjudicar al PP? Creo que va a ser clave en estas elecciones, porque así lo reflejan las encuestas y los datos y las tendencias últimas. No va a haber grandes mayorías absolutas o va a haber muy pocas mayorías absolutas. Por tanto, va a ser clave el tercer partido, ¿no? Tenemos una política actualmente en España, y no solo en España, en todo el mundo, es una tendencia también global hacia la polarización, ¿no? Tenemos una política en España muy polarizada. Y aquí está polarizada en dos grandes bloques, ¿no? Y también es quizá una de las causas por la desaparición o que va a tener, no sé si no desaparecerá, pero va a obtener malos resultados ciudadanos porque está en el medio y se va a caer. Entonces tenemos la política en España muy polarizada en dos grandes bloques, el bloque de centro-izquierda y el bloque de centro-derecha. Entonces es una estrategia lógica, tanto por un lado como por otro, no atacar solo al partido más centrado, sino atacar al extremo y, por tanto, atacar la posibilidad de coalición con los extremos, ¿no? Lo estamos viendo, como bien decías, el Partido Socialista, pues claro, pactar con Vox sería lo peor de lo peor, ¿no? Sería, pues bueno, es como si fuese un partido no democrático y entonces, claro, le pondría en un brete porque Feijóo no va a ganar por mayoría absoluta o el Partido Popular no va a ganar por mayoría absoluta en ninguna comunidad autónoma y por tanto va a necesitar pactar con Vox y entonces pues eso es el fin del mundo casi. Y lo estamos viendo también con el Partido Popular respecto al Partido Socialista, ¿no? Pues eso, pues pactar con Podemos es pactar con los populistas y sobre todo, ya no hablamos cuando metemos la variable de Bildu, ¿no? Cómo se puede pactar con un partido que lleva en sus filas pues condenados por terrorismo y sigue llevando en sus filas, aunque han dicho que no van a tomar posesión de su voto, de su acta si salen elegidos, condenados por asesinatos, ¿no? Entonces, pues dices, claro, esos pactos que va a necesitar el PSOE previsiblemente en muchos municipios del País Vasco e incluso la Comunidad Autónoma de Navarra, pues claro, estás desacreditando esos pactos, ¿no? Por lo tanto, hay esas dos variables. Los pactos van a ser fundamentales y, por tanto, tenemos que estar muy pendientes también de cómo queden quién va a ser el tercer partido y quién va a ser el cuarto en muchas ciudades y en muchas comunidades autónomas. Y el ataque de unos a otros va a ser siempre, pues eso, descalificar o deslegitimar el pacto con el extremo. Jordi, yo antes de pasar en concreto ya quizás a los partidos políticos y demás,
Me quedo ahora porque además es actual esto que hablabas de Bildu, y porque es una cosa que ha sido esta última semana y ha sido, de alguna forma, marcado el inicio de la campaña en estas autonómicas y municipales. Yo te quería preguntar, porque claro, el último CIS nos recoge, evidentemente, pues cómo ha podido influir esto de Bildu, y tanto en el PSOE, en el PP, pero ¿cuál es tu percepción del panorama político actual con lo que ha ocurrido con Bildu, las listas, los que se han bajado, los que no? ¿Cómo crees que puede repercutir esto, teniendo en cuenta que estamos a 10 días de las elecciones? Primero, hay un concepto en comunicación política que hablamos, que es el marcar agenda, ¿no? Marcar el debate, marcar los temas sobre los que se debate, más allá de la opinión que tenga cada uno en ese debate. Si tú consigues marcar agenda y que se esté hablando en el debate público de los temas que a ti te interesan como formación política, eso es un punto a favor. Podemos decir, el partido que consiga marcar los temas del debate al menos elige el terreno de juego. Luego lo ganará o no lo ganará, pero eliges en qué terreno vas a jugar. Entonces, en este momento, el debate electoral no está donde Pedro Sánchez y el Partido Socialista quiere que esté, y está más bien en un sitio donde el Partido Popular y Vox están más cómodos. Es decir, el tema del que se está hablando, sobre todo esta última semana, es un asunto, es un tema que beneficia al Partido Popular y a Vox, que beneficia al centro derecha y perjudica al centro izquierda. No solo por el hecho en sí que se está denunciando esa presencia en las listas de Bildu, sino que recuerda, trae a la memoria, trae al debate pactos, acuerdos, llamarlo como queráis, votaciones. Aquí en Navarra, desde donde hablamos, la presidenta es presidenta del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, y lo es gracias a la abstención de Bildu, ¿no? Y sabemos que Bildu ha votado con el Partido Socialista en muchas votaciones muy importantes, ¿no? Y también se abstuvo en la propia elección de Pedro Sánchez. Entonces, claro, traer este tema, este asunto al debate electoral es incómodo, perjudica, desgasta al Partido Socialista, y le es franco, le es cómodo, le beneficia al Partido Popular. Y lo estamos viendo, efectivamente, pues el CIS es anterior, pero bueno, los medios de comunicación publican bastantes encuestas, y luego los partidos políticos tienen lo que llaman los trackings diarios, y se está viendo que en esos tracking la entrada, la irrupción del asunto Bildu con la presencia de exterroristas de ETA en sus listas está beneficiando al Partido Popular y a Vox, y está perjudicando al Partido Socialista. Claro, como muy bien dices, César, otro asunto en comunicación política es clave, es el timing, ¿no? La gestión de los tiempos. Entonces sabemos que el Partido Popular y Vox van a intentar mantener este asunto, este tema, en el debate, y que el Partido Socialista va a intentar diluirlo, ¿no? Pues ya está, y además hemos salido, no hay mejor defensa que un buen ataque, y atacamos que siempre estáis hablando de ETA, y que no tenéis otra palabra, que no tenéis propuestas, que no tenéis ideas, que estáis nerviosos porque volvéis a sacar a ETA. O sea, responden atacando, y decir, bueno, dicho esto, ya no hay nada más, vamos a otros temas, vamos a otros asuntos. Claro, quedan 10 días. Llegará esto al 28M, cuando los electores elijan su papeleta, pues ya veremos. Hoy por hoy, tal y como está el debate electoral hoy, beneficia al centro derecha, que es al Partido Popular y a Vox, y perjudica al Partido Socialista porque recuerda a sus electores votaciones, negociaciones, alianzas con Bildu. Claro. Y hablando más en la perspectiva de los bloques, del bloque de izquierda, del bloque de derecha, en 2019, en las elecciones del 2019, vimos que los bloques se repartían en dos partidos claros en el bloque de la izquierda, que eran PSOE y Podemos, y tres partidos en el bloque de la derecha, que eran Ciudadanos, Vox y PP. Ahora las tornas han cambiado, y entonces tenemos que en el bloque de la izquierda ha irrumpido Sumar, y además tenemos a Podemos y al PSOE, y en el bloque de la derecha solo tenemos al PP y a Vox. Entonces, ¿cómo se juega con estos dos bloques? ¿Se fragmenta más el voto en la izquierda? ¿Sale reforzada la derecha? ¿O no tiene nada que ver con el 2019? Sí que tiene que ver con el 2019, porque tiene que ver también con el 2015, a ver si me explico. Y también es una tendencia general, pero que aquí en España hemos vivido muy fuerte en el 2015. Estamos viendo que está aumentando lo que llamamos la volatilidad del voto. Es decir, la gente está más dispuesta a cambiar de voto. En España tradicionalmente había una fuerte identificación partidista. Es decir, la gente estaba muy identificada con un partido político. Si eras de centro derecha, pues con el Partido Popular; si eres de centro izquierda, con el PSOE; si eres de izquierda, con Izquierda Unida.
y por tanto las transferencias de voto a uno u otro partido eran muy pocas y solía pasarse por la abstención. Es decir, un votante del PP que estuviese disgustado con el PP, pues se abstenía, no iba a votar y luego en las siguientes podía votar al PSOE. Y al revés, ¿no? Pues alguien del PSOE, disgustado por el PSOE o descontento con el PSOE, pasaba a la abstención y luego podría votar al PP. Pero la transferencia directa de voto era muy poco. También es verdad que era muy importante porque sumaba a uno y restaba a otro y por tanto esa transferencia al ser directa era un +2. Pero había relativamente poco. Eso se rompe con la ruptura del sistema de partidos, sobre todo en 2015, ¿no? Como muy bien recordabas ahora, la irrupción de Podemos, la irrupción de Ciudadanos y un poco más tarde también de Vox. Eso fragmenta mucho el espacio electoral, hay mucha más oferta electoral y por tanto la gente tiene más opciones y se cambia el sentido del voto. Pasó en 2015 y pasó en el 2019. ¿Qué están dando las encuestas y qué prevemos ahora? Que efectivamente va a haber dos partidos que sufran respecto a la tendencia que traía y uno especialmente que es Ciudadanos. Entonces ahí hay una bolsa electoral, hay un gran número de electores que no van a repetir su opción de 2019, que fue Ciudadanos, que preferentemente parece que se van a ir, muchos de ellos, la mayoría, al PP, otros pocos se pueden ir al PSOE y algunos pasen a la abstención, es decir, que no vayan a votar. Pero claro, tenemos ahí una bolsa de indecisos, que luego podemos hablar de ellos, que muchos son de Ciudadanos, que tienen que ver, ¿no? Como algún analista también hablaba, muchos de ellos volverán al PP, otros volverán al PSOE, es decir, eran votantes que habían votado al PP y con la oferta de Ciudadanos y de Albert Rivera, pues fueron a Ciudadanos y vuelven, por así decir, a sus antiguos partidos, y jóvenes que su primer y único voto ha sido a Ciudadanos, pues que están ahora huérfanos y que pueden unos decantarse por el PP, otros por el PSOE y otros pues irse a la abstención y algunos también, lógicamente, se mantendrán en Ciudadanos. Podemos parece que también va a sufrir, y ahí comentas, ¿no? La fragmentación debilita, ¿no? Porque concentrar el voto por el sistema electoral que tenemos beneficia electoralmente, ¿no? Y por tanto, cuanto más fragmentado esté un espacio, y hablamos de esa polarización, y como ahora hablabas, ¿no? De esos dos bloques, cuanto más fragmentado va uno de los bloques, eso le perjudica. Por tanto, ahora que Ciudadanos pierda fuerza, va a beneficiar al bloque de centro-derecha, entendido como bloque, es decir, el PP va a mejorar sus resultados electorales, eso parece evidente, y Vox ya veremos, pero o se mantiene o mejora. Pero ninguna encuesta está dando un retroceso de Vox. Por tanto, el bloque de centro-derecha pues, va a salir fortalecido. Y el de centro-izquierda, pues vamos a ver cuál es esa fragmentación en la izquierda del PSOE, ¿no? Y eso son lo que... Claro, también por eso las encuestas, como hay tanta volatilidad y hay tanta posibilidad de cambio y pequeños cambios te pueden cambiar la visión, hay que tomarla con cierta distancia y saber que esa noche electoral en muchas ciudades y en alguna comunidad autónoma nos podemos llevar alguna sorpresa porque pequeños cambios te cambian lo que decía antes, ¿no? La importancia del tercer puesto. Pero efectivamente una de las grandes dudas en muchas comunidades autónomas es el resultado de Podemos, ¿no? Y si la izquierda del PSOE, quien sea, pues Más Madrid, Podemos, las confluencias, si van a aguantar o no y qué resultado tienen, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que hablaremos de ellas si queréis más adelante, va a ser fundamental si Compromís aguanta o no aguanta, ¿no? Y si Compromís, porque va a ser suma PP-Vox o va a ser suma Partido Socialista Compromís. Entonces, bueno, ahí hay un tema muy interesante. Jordi, ahora que has hablado ya de alguna comunidad, ha salido Valencia, Comunidad Valenciana, y ha salido alguna otra. Claro, para una persona que nos escuche, o sea, para nuestros oyentes que digan, bueno, hay 8.000 municipios, 12 comunidades autónomas en juego, ¿dónde debería el oyente o dónde crees tú que el oyente debería poner el foco de atención? O sea, ¿dónde son los sitios en los que dices, mira, aquí realmente se juegan cosas importantes, también pensando en esa clave nacional de la que habíamos hablado al principio? Sí, pues de nuevo, como hablamos al principio, primero que ponga su clave en donde está votando él, ¿no? Porque en todas las ciudades se vota y en todos los municipios, en todos los pueblos, y por tanto lo más importante es que hay del gobierno más cercano e inmediato. Y lógicamente luego en su comunidad autónoma si es que votan, si hay votación en esa comunidad autónoma. Pero como dices, ¿no? De cara a esa visión nacional, creo que sí que hay, no todas las comunidades autónomas tienen la misma incidencia o el mismo peso. Y aquí la joya de la corona, por la que están apostando muy fuerte todos los partidos y especialmente los dos mayoritarios, PSOE-PP, PP-PSOE, es la Comunidad Valenciana. Aquí, igual que sí que decía que hay un histórico de voto que viene desde la historia de la democracia y quien gana las municipales, con la excepción de 2007-2008, gana las generales,
aquí no hay esa unanimidad, no hay esa tendencia histórica, pero sí que es verdad que quien gane Valencia, quien gane la Comunidad Valenciana, tiene mucho ganado, ¿no? Por tanto, dentro de las comunidades autónomas que se juegan ahora, es la más disputada y es la que yo creo que estaremos todos esa noche pendiente, aparte de nuestro pueblo o ciudad y de nuestra comunidad autónoma, que en el caso de la nuestra también tenemos elecciones aquí en Navarra. De cara a esa visión general que decías, César, yo me fijaría mucho en la comunidad autónoma de Valencia y, por tanto, en la capital de Valencia, porque es verdad que Valencia, como hemos sabido, pues está Castellón, Valencia y Alicante. Va a ser muy importante el resultado de Alicante, pero ojo también quién gana la alcaldía de Valencia, ¿no? Quien gane la alcaldía de Valencia, que saldrán esos datos primeros antes que las comunidades autónomas, nos dará una pista muy, muy grande de quién puede ganar en la comunidad, porque Valencia es la capital y es quien más votos tiene, y además el comportamiento suele ser muy... Desde 1995 sí que quien gana en Valencia gana en la comunidad. Entonces yo me fijaría en eso. Y luego están las otras comunidades que también por tamaño tienen importancia y que además están en juego, ¿no? Pues que dice, pues Madrid, ¿no? Madrid conseguirá Ayuso la mayoría absoluta, pero bueno, ahí la duda es si Ayuso podrá gobernar sola con mayoría absoluta o necesitará de Vox, pero ahí no está en juego, podemos decir, ¿no? No hay un cambio de color. Por tanto, hay que fijarse en Aragón. ¿Qué va a pasar con Aragón? Como no solo por Lambán, sino estamos de nuevo lo que decíamos al principio, los otros partidos, los regionalistas, qué resultados tendrán, la izquierda de Lambán, qué presencia tendrá, pasará el corte, no pasará el corte. Por tanto, me fijaría también en Aragón, me fijaría en Baleares. Baleares está en disputa, Baleares nos puede bailar, además puede bailar toda la noche, porque se va a mover por muy pocos escaños, y también tan importante de que gane el Partido Socialista y el PP es quien quede tercera fuerza. Baleares también habrá que fijarse esa noche electoral. Y luego ya, pues, comunidad Castilla-La Mancha, Extremadura parece más o menos claro, y la duda también ahí es si el PSOE gobernará solo, necesitará, como parece previsible, a Podemos, pero sí que puede haber el primer gobierno de coalición en Extremadura. Y Castilla-La Mancha, a ver si hay una suma PP-Vox o no, o aguanta el actual presidente. Porque habías hablado antes de nacionalizar la campaña y demás. ¿Cómo afecta esto en concreto en Aragón y Castilla-La Mancha, que son quizás con Lambán y con Paje, quizás son pues dos personas distintas o dos voces que han llegado a ser disonantes durante esta legislatura del PSOE? ¿Cómo crees, por qué el PSOE ha decidido también nacionalizar esta campaña y cómo afectan en estos dos territorios en concreto? Es una muy buena pregunta, César, y habría que preguntárselo al PSOE, ¿por qué toma las decisiones que toma? Entonces yo te respondería, pues no lo sé, pero intuyo o creo que quiere nacionalizar la campaña es Pedro Sánchez, y desde Moncloa casi podemos hacer que se está nacionalizando la campaña con esos anuncios, con un corte populista o electoral, vamos a dejar con un claro toque electoral, ¿no? De a los jóvenes los mandamos ya lo diré, el tren europeo, a los mayores pues que vayan al cine los martes, con esta serie de medidas nacionales y utilizando pues eso, el Consejo de Ministros estaba nacionalizando mucho la campaña, ¿no? Luego ya la entrada del tema de Bildu que hablábamos antes, pues ha nacionalizado la campaña. Cuando al PSOE le beneficiaba, o yo creo que ellos, el PSOE en sus comunidades autónomas querían regionalizar, podemos decir, el discurso, y sí que tanto Lambán como en Castilla-La Mancha como en Extremadura, sus respectivos candidatos estaban más interesados de distanciarse de Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿No está de acuerdo con las políticas sociales de Pedro Sánchez? En absoluto. Lo que están en desacuerdo con Pedro Sánchez es precisamente su política de alianzas, ¿no? Tanto Lambán como Paje como Fernández Vara son parte de ese otro PSOE que no quería este gobierno Frankenstein que ha formado Pedro Sánchez, y que desde luego discrepan, y lo han dicho muy tajantemente y con mucha contundencia, de cualquier alianza o acercarse a Bildu, ¿no? Como dijo, pues yo con Bildu ni a la puerta de la esquina, ¿no? Dijo Paje el otro día, o Lambán también fue muy contundente en Onda Cero. Entonces, claro, a ellos no les interesaba, creo yo, electoralmente o estratégicamente, nacionalizar el discurso. Pedro Sánchez sí que lo ha hecho con estas medidas y con ese anuncio y con ese protagonismo. ¿Por qué? Porque yo creo que Pedro Sánchez está más pendiente del resultado de las generales de diciembre, que es donde se juega su sillón, y por tanto él está más pendiente de las elecciones municipales y no tanto de los territorios autonómicos. Pero bueno, esto es un juicio de valor del que no tengo información, pero que no es, es al menos la composición que yo me hago, ¿no? Y de ahí que
candidatos socialistas en sus respectivas comunidades autónomas y decían, bueno, pues el secretario general del partido está haciendo su campaña nacional, yo tengo que traer el discurso aquí, ¿no? Intentan huir de ese discurso. Exactamente. Pues Jordi, vamos cerrando este bloque porque pues hemos hablado sobre toda la distribución de los partidos políticos, sobre qué comunidades autónomas serán más decisivas, la joya de la corona que es Valencia, y pues esperemos que esto sirva como un repaso de pues toda la actualidad política y que sirva como apoyo para que la gente que nos escucha pueda votar pues con más conciencia. Muchas gracias, terminamos este primer bloque, así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.